agradecerles a los del grupo GEMAT por la invitación que me han hecho y pues por supuesto a todos nuestros profesores participantes. Hoy quiero pues compartir con ustedes unas pequeñas reflexiones sobre lo que es las nuevas perspectivas que hay sobre la educación estadística y cómo ellas cambian los ambientes de aprendizaje en los cuales proponemos a los estudiantes participen para que aprendan estadística. Pues brevemente voy a recorrer algo sobre la educación estadística, algunos conceptos sobre ambientes de aprendizaje, el ciclo investigativo. Voy a mostrar algunos ejemplos y finalmente terminaremos con unas conclusiones. En la educación estadística hoy, como la educación matemática, como en general toda la educación, pues está siendo nuevamente discutida para mirar cuál es el tipo de formación que debe tener un ciudadano del día de hoy, que se mueva en el mundo de hoy, que realmente pueda participar de sus experiencias de vida para el mundo de hoy y para su mundo futuro. En educación estadística, pues se ha hecho mucho recorrido sobre cuál es la formación que un ciudadano estadísticamente competente requeriría para que hoy pueda interpretar la información que nos rodea, que nos circunda, la que encontramos todos los días en los periódicos, en los noticieros, etcétera. Las propuestas que han hecho pues algunos autores que están trabajando sobre este tema, pues hablan que los estudiantes deben participar en procesos o en ambientes en los cuales sea posible que ellos desarrollen los mismos procesos estadísticos que desarrolla un investigador estadístico. Y esto tiene que ver con que aprendan a producir datos, a tratar los datos, a que los estudiantes desarrollen sus mismas preguntas, se planteen unas preguntas y en ese proceso recojan datos, analicen, obtengan conclusiones, hagan predicciones e inferencias. En, en la educación estadística, entonces, hoy se ha dicho que es importante que se forme una cultura estadística. Para algunos, pues eso es un tema de discusión entre cultura estadística, competencia estadística, alfabetización estadística, pero pues que no voy a hacer diferenciación entre esos constructos teóricos, más bien utilizaré cultura estadística, que para autores como Gall significa que una persona deba ser capaz de interpretar y evaluar críticamente la información estadística, los argumentos apoyados en datos o los fenómenos estadísticos que las personas pueden encontrar en diversos contextos, incluyendo los medios de comunicación, pero no se limitan solo a ellos. Entonces, una persona que sea culta estadísticamente o competente estadísticamente, pues debe poder hacer una valoración crítica de la información que hoy tenemos a nuestro alcance. Y de otro lado, debe ser capaz de discutir o comunicar sus opiniones respecto a tales informaciones estadísticas. Entonces, fíjense que aquí tenemos un cambio en el énfasis que se está proponiendo para la educación estadística, que es no solo que interprete y evalúe la información, sino que sea capaz de cuestionarla, discutirla y comunicarla. Eh, Investigadores como Biller han hablado de que la organización del currículo estadístico, que, por, que en el caso nuestro la estadística está vinculada al currículo de matemáticas, cuestión que hoy también se está discutiendo si efectivamente la estadística es una rama de las matemáticas, pero que si bien allá uno puede encontrar pues toda una fundamentación matemática para hacer desarrollos en la estadística y en la probabilidad, sin embargo, cuando estamos hablando en el campo de la educación estadística y la educación en matemática encontramos pues ideas distintas, conceptos distintos, procedimientos diferentes, pero esto es una discusión que por lo menos en el país no se está dando, solamente sabemos que en los estándares, que en los lineamientos, pues hay un pensamiento que se llama el pensamiento aleatorio y el sistema de datos que está incluido dentro de los currículos de matemáticas.
Estos autores, como les decía, están hablando de hacer eh, un currículo organizado por lo que se ha llamado las ideas fundamentales en estadística. Estas ideas fundamentales tienen que ver con los datos, la variabilidad, las representaciones gráficas y tablas, la distribución, la asociación y correlación, el muestreo y la inferencia y la probabilidad y el azar. Estas ideas fundamentales son ideas con las cuales se espera que se organice un currículo a lo largo de toda la eh, formación de los estudiantes, es decir, para nosotros desde primero de primaria, toda la básica primaria, toda la básica secundaria y la media. Y que se hagan unos desarrollos que permitan complejizarlo, que permitan mostrar que estas ideas aparecen de manera diferenciada en cada uno de los grados. Los datos. Mm, para, para la estadística, el tratamiento de los datos, pues es muy importante porque finalmente con los datos es con los que nosotros analizamos las situaciones que estemos tratando. Los datos, cuando estos investigadores están tratando de hablar de los datos, pues nos refieren a dos cosas muy importantes. Los datos deben referirse a asuntos reales y, por supuesto, en un contexto que tenga significado para los estudiantes. Cuando estamos hablando de asuntos reales, aquí también hay alguna discusión porque pues no se trata solamente de ponerle unos números a los estudiantes, los números en estadística tienen que tener un contexto, porque nosotros no hablamos de 20, ni siquiera hablamos de un dato solo, de la edad del estudiante tal, 5 años, sino tendremos que hablar de datos en conjunto, de un conjunto de datos que nos refieran a, a algún contexto específico. Es decir, aquí de todas maneras tenemos que tener claro que los datos tienen un contexto, una medida. La variabilidad. Si bien la variación es un tema pues matemático, obviamente, la diferencia entre lo que uno podría decir el tratamiento de la variación matemática de la variación en estadística, pues es que mientras la variación en matemáticas es una variación determinística, aquí la variación en la variación está presente la incertidumbre. O sea que hablábamos, por eso hablamos de variable aleatoria, por eso hablamos de la variación del azar, y se consideran distintos tipos de variabilidad. Hay una variabilidad que es producto precisamente de la medida de lo que llamamos la variación natural y también una variación producto de eh, lo que da como resultado el manejo de las variables en un experimento y también lo que se llama la variación del azar. Nosotros hay variación en los datos porque las personas somos distintas y eso es lo que llamamos o las personas o los individuos sobre los cuales estemos tomando los datos pues son distintos por naturaleza. También hablamos de la variación de medida porque la variación puede resultar porque tomamos distintos niveles de medición o distintos instrumentos con los que se mide, etcétera. Pero también hay una variación que es producto del manejo que uno en un hecho experimental hace del manejo de las variables que estén implicadas. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una comparación de si una medicina sirve más que otra, hago un manejo de la variación y hago una variación que llamamos inducida. Cuando también uno puede decir, hay distintas maneras de analizar la variación. Una cosa es la variación en un conjunto de datos, otra cosa es comparar dos grupos, comparar dos muestras, comparar la variación entre muestras, entre grupos, entre varios grupos, etcétera. Y entonces ahí aparece un conjunto de ideas a trabajar para poder estudiar la variabilidad de los datos. Cuando ya hablamos de las gráficas y de las tablas, pues estamos hablando finalmente de las representaciones. Nosotros representamos los datos no solo con los sistemas numéricos y las medidas, sino con representaciones que para todos son conocidas, las gráficas, las tablas estadísticas, los histogramas, los diagramas de caja, etc.
Lo que se conoce como transnumeración, podríamos nosotros hablar de más bien como de transformación de esas representaciones. En estadística es mucho más claro que una representación me deja ver algo de los datos. No veo lo mismo yo en una tabla que cuando yo hago, por ejemplo, un histograma o cuando hago una distribución en una caja, por ejemplo. No veo lo mismo de los datos. No. Entonces ahí hay lo que se llama la transnumeración en el sentido de dependiendo de la gráfica o la tabla que yo utilice, yo puedo ver de los datos alguna de sus propiedades, puedo ver la variabilidad de los datos en alguna de sus dimensiones. Pues un concepto especial en estadística que pues incluso ahora lo manejamos es la distribución. Nosotros, como ya lo había dicho, en estadística no manejamos, necesitamos que un estudiante aprenda a ver los datos no de manera individual, sino de manera agregada, porque cuando yo los veo de manera agregada, yo los puedo analizar, los puedo comparar, y eso es lo que es la distribución. Cuando yo observo los datos, cuando analizo los datos y sobre todo cuando analizo la variabilidad de los datos presente en ese conjunto de los datos, estoy entonces introduciendo la idea de la distribución. Pues hay distribuciones, distintos tipos de distribuciones, hago la distribución de variables, hago la distribución de probabilidad, las distribuciones muestrales y cada una de ellas pues tiene una característica especial. Otro tema muy importante en estadística es hablar de la asociación y la correlación. Finalmente, cuando nosotros trabajamos no solo una variable, sino trabajamos varias variables, y esas variables son de distintos tipos, cualitativos o cuantitativos, pues también pretendemos hacer las relaciones explicativas entre una y otra. Se habla mucho de las asociaciones y las correlaciones, qué tan correlacionadas están dos variables o qué tan asociadas están dos o más variables. Estas técnicas de asociación y correlación pues nos permiten a nosotros hacer los análisis para poder hacer luego las inferencias. Eh, otro tema importante sería el tratamiento del muestreo y la inferencia. Finalmente, en la estadística se trata de buscar muestras la mayoría de las veces, dado que la mayoría de las veces pues no se puede hacer un censo para analizar toda la población. ¿Cuáles son las características de la muestra? ¿Cómo tomo la muestra? Si la muestra es representativa, ¿cuáles son los procesos para garantizar que efectivamente una muestra sea representativa y a partir de lo que yo analizo en la muestra pueda tomar decisiones sobre la población o pueda decir cómo se comporta una o varias variables en la población? Pues esos son los procesos que tendremos con lo que hemos llamado las ideas de muestreo e inferencia. Hay distintos tipos de inferencia, distintas técnicas para hacer la inferencia, pero ellas pueden ser abordadas en el conjunto, en el currículo de manera diferenciada. Por último, pues una de las ideas más importantes de estadística pues tiene que ver con la probabilidad y con el azar, pero acá eh, la discusión que se hace es si la probabilidad es un tema especial en el currículo o si finalmente está involucrado dentro de todos los procesos que hemos venido hablando, de todas estas ideas fundamentales que hemos venido hablando. Los datos, pues, tienen que ser recogidos al azar, de alguna manera manifiestan la condición de la incertidumbre, la variabilidad también está en el azar, analizamos la variabilidad y el azar presente en la variabilidad y el azar a través de los gráficos, las distribuciones, etcétera. Entonces acá, si bien hay una discusión muy importante sobre si este tema está vinculado solamente a lo anterior o hacemos un apartado para estudiar la probabilidad, de todas maneras es una de las ideas que está eh, presente en todo lo que se propone que organice ahora el currículo de formación estadística. Mm, Ustedes ven, por ejemplo, los lineamientos curriculares. Nosotros
Estas ideas están, pero estas ideas no están vinculadas a lo que se podría decir el trabajo en los ciclos investigativos del que voy a hablar luego. La probabilidad y el azar entran en los estándares como una temática especial a trabajar en el currículo que se propone para el pensamiento aleatorio. Estas nuevas sugerencias que hay para organizar el currículo de estadística, pues sugieren que los estudiantes participen en actividades de aprendizaje que les brinden oportunidades para describir e interpretar el mundo en el cual ellos habitan y que ahí en la interpretación de ese mundo donde habitan se puedan utilizar las ideas fundamentales y los métodos estadísticos. Esto tiene mucha discusión hoy en día, pues es parte de lo que, por ejemplo, se propone con las pruebas PISA, con las pruebas Xavier, etcétera, y es que el estudiante sea pues competente y que pueda finalmente resolver unos problemas usando pues ideas, métodos, tanto de la estadística como de la matemática. Eh, También con estas propuestas de trabajo de aula, lo que se pretende es que se desestimule y para algunos, pues la idea sería que se erradique del todo la, esa forma en la que nosotros hoy enseñamos estadística, que yo diría que también es una forma general en la que formamos a los estudiantes en matemáticas y es que el trabajo de aula consiste en que el profesor da unas técnicas, enseña unos procedimientos, pone a veces unos conceptos y luego pues hace que los estudiantes apliquen esos conceptos, esos métodos, esas formas de hacer unas gráficas en algunos ejemplos y esos ejemplos no necesariamente tienen ningún significado para los estudiantes. Eh, esta, esta descripción que estoy haciendo del trabajo de aula, pues es incluso la que se propone en muchos de los textos, pero es la que yo quisiera repetir. Hay eh, como la idea de que esa no es la manera como aprendemos a ser competentes, ni estadísticamente ni matemáticamente. Tenemos que participar en procesos en los que efectivamente resolvamos problemas, abordemos problemas, pero que también esos problemas tengan que ver con lo que es importante, interesante, significativo para quien está aprendiendo. Por eso les dan mucha importancia al contexto y a la producción misma de los datos en el caso de la estadística. En los ambientes de aprendizaje, finalmente, quise hacer este esquema para mostrar que en un ambiente de aprendizaje, pues no solamente hay un lugar físico o virtual en el que ocurren las interacciones, que pues está dispuesto de alguna manera. Nosotros, el ambiente en el que más trabajamos, pues es un aula presencial en la que ahí hay unos pupitres, hay un tablero, hay a veces unos computadores, puede haber un material didáctico, pero que esa aula tiene una disposición. Esa disposición físicamente, la que más utilizamos es una disposición de filas, columnas, y ahí están sentados los estudiantes en sus respectivos pupitres y un profesor que está ubicado en la parte de frente a los estudiantes y un tablero que sirve para que el profesor pues escriba allí lo que pretende comunicar a los estudiantes. Muchas veces las interacciones son muy entre el profesor y el estudiante nada más, o sea, el profesor le pregunta al estudiante o el estudiante solamente le pregunta al profesor, pero no hay muchas interacciones dentro de los estudiantes. Hay otras maneras de organizar esas aulas, que son las maneras que creemos que sirven para que efectivamente nosotros podamos formarnos en una cultura estadística. También hay unas condiciones en ese ambiente de aprendizaje, pues obvio que hay unas condiciones físicas, humanas, sociales, porque pues allí interactuamos las personas que estamos, pero también cada una de esas personas pues
viene de un ambiente distinto, tiene unos intereses diferentes, físicamente puede ser distinto, existe una gran diversidad en lo que podríamos decir las comunidades que están organizadas, que están inmersas en esos ambientes de aprendizaje. Pero esas condiciones, tanto físicas como socioculturales, pues se interrelacionan y y todos estamos allí con la intención de que ocurra un aprendizaje. Por eso ahora, pues lo que más se denomina es ambientes de aprendizaje y muchas veces hay ambientes virtuales de aprendizaje, ambientes presenciales, etcétera, pero lo que se quiere ahora significar con ambiente de aprendizaje es exactamente allí donde se interaccionan el espacio físico, las actividades de aprendizaje, las interacciones mismas que se proponen y algunos recursos didácticos y tecnológicos. Eh, para nosotros es importante resaltar que en ese espacio donde se produce el aprendizaje es un espacio en el que hay relaciones sociales y por lo tanto hay que instaurar unas normas que en el lenguaje de las matemáticas serían lo que hemos llamado las normas matemáticas y sociomatemáticas y es referirnos a cómo se organiza la clase, pero cómo también se organiza el debate matemático. Y ese debate es un debate que, aunque parezca pues, redundante decirlo, pues ocurre no solamente entre el profesor y los estudiantes, sino entre el colectivo de estudiantes y también en el que puede participar el profesor. Eh, Cuando se ha dado toda la discusión sobre cómo sería un proceso en el cual el estudiante puede participar para que realmente aprenda a ser competente estadísticamente, pues quienes han trabajado sobre la educación estadística promueven lo que se llama el ciclo investigativo. Pues el ciclo investigativo casi que, pues su nombre mismo lo dice, es un proceso de investigación en el que lo primero que se hace es una pregunta que tiene que ver con la estadística. Se elaborará un plan para recoger, para decir cómo llevo a cabo ese estudio, cómo voy resolviendo esa pregunta, qué datos son los que requiero recoger, qué tipo de análisis voy a hacer porque voy a responder una pregunta y cuáles son las conclusiones que voy a sacar dado que estoy resolviendo un problema de investigación. Aquí pues una cosa importante es que el estudiante vaya también reflexionando sobre qué es lo que está aprendiendo respecto a esa pregunta, pero también respecto a la, la, los instrumentos estadísticos con los cuales va intentando resolver la pregunta. Eso es lo que se ha llamado PPDAC, que es pregunta, plan, datos, análisis y conclusión. Establecer un ciclo investigativo en el aula de clase supone que los, lo que hemos llamado nosotros conceptos, técnicas, herramientas estadísticas aparecen porque son útiles para resolver la pregunta. No aparecen porque el profesor decide enseñarlas hoy. Por ejemplo, la media, la mediana o la varianza o el histograma no va a aparecer porque hoy vamos a hacer clase de medidas de tendencia central, sino porque esas medidas son importantes para analizar los datos y en general analizamos los datos con, por ejemplo, una distribución. Eh, Aquí entonces es importante que el profesor aprenda a hacer unas ciertas preguntas que ya no son las preguntas de si me entendió, qué no entendió, si hizo la tarea, sino para que el estudiante aprenda a plantearse preguntas estadísticas, el profesor también tiene que intervenir con preguntas como estas que yo puse ahí. ¿Qué es lo que quiero probar? ¿Qué quiero decidir? ¿Qué es lo que quiero observar? ¿Cómo tengo que medir? ¿Cuáles son los datos que son adecuados para resolver la pregunta que ya me planteé? ¿Mm? ¿Dónde o a través de qué o cómo consigo esos datos? ¿Qué voy a hacer con esos datos? ¿Mm?
cómo esos datos están relacionados con la pregunta de investigación que quiero resolver. ¿Qué nos dicen los datos de la pregunta del contexto? ¿Lo que yo encuentro es generalizable a otros contextos? ¿Los resultados son útiles para resolver la pregunta o para otra cosa? ¿A quién le son útiles los resultados? Si yo pudiera comparar mis resultados con los resultados de otras investigaciones hechas en estadística, mis resultados apoyan o no esas investigaciones, esos hallazgos. Fíjense que preguntas de estas no son exactamente las preguntas por contenido, sino las preguntas que harían que un estudiante se involucrara en el ciclo investigativo. Por tanto, si yo propongo la resolución de ciclos investigativos como mi metodología de trabajo en una clase, hago que el ambiente de aprendizaje se transforme, porque estaría mirando un espacio físico, porque si estamos proponiendo que los estudiantes discutan, que los estudiantes se planteen unas preguntas, que lleguen a acuerdos sobre la pregunta o las preguntas que van a solucionar y que vayan involucrándose en el ciclo de la toma de datos, del análisis, de las conclusiones, pues obviamente el aula tradicional, que es esa aula de la que hablé ahora, pues un aula como rígida, digamos, tiene que cambiar para ser un aula en la que se propicie por lo menos incluso la movilidad de los estudiantes. Aquí puse yo algo que me parece importante y es los estudiantes deben poder buscar información. La información no toda la tiene que traer el profesor y esa información pues la consigue en un libro, la consigue en un texto, la hace a través de una encuesta, la consigue porque entra a internet y busca datos estadísticos, etcétera. Entonces el aula debe permitir a él hacer eso. También porque hay unas actividades de aprendizaje que estarían en este caso centradas en el desarrollo de ciclos investigativos. Lo reitero que la interacción entre el profesor y los estudiantes debe cambiar y entre los mismos estudiantes también. Acá el propósito de interactuar es resolver entre todos una pregunta o resolver varias preguntas o comparar las resoluciones que hemos hecho a las preguntas o a los problemas. Los recursos didácticos o tecnológicos, sobre todo para el análisis estadístico, pues el uso de software, incluido software como el Excel, por ejemplo. Ustedes ven, no requerimos aprender a hacer los pasteles, por ejemplo, los tenemos que usar. Y eso, un software como el Excel lo hace pues muy rápidamente y lo hace muy bien. Tendremos es que saber analizar qué es la información que ese gráfico nos permite entender. Igual, les repito, buscar datos, por ejemplo, analizar datos. Hay mucho software también hecho para que produzca las gráficas, por ejemplo, y gráficas de muy distinta índole con las cuales el estudiante puede, a partir del análisis de lo que allí encuentre, puede tomar las conclusiones y mirar los resultados de su investigación. Voy a poner unos pequeños ejemplos de actividades que podrían ser trabajadas en el ciclo investigativo. Una, por ejemplo, si hay algo, creo yo, que nos pueda relacionar muy fuertemente con el mundo de hoy, con la vida de hoy, con las necesidades de hoy, las inquietudes de hoy, los problemas de hoy, es la estadística. Por eso, por ejemplo, plantear un tema de, con los estudiantes, a trabajar con los estudiantes sobre nuestros hábitos alimenticios, es un tema que no solamente puede re, ser trabajado estadísticamente, sino relacionar la estadística con las demás áreas del currículo y con los problemas de la vida de hoy de los muchachos, de los jóvenes. Creo que para nadie es un secreto que hoy los pelados están muy pendientes de su condición física, de si sus medidas, su peso, etcétera.
Y también hay problemas de anorexia, hay de todos estos problemas de alimentos, todo esto de la obesidad, que es un problema que hoy se dice que tiene la población. Entonces, por ejemplo, un profesor podría hablar de ese tema con los estudiantes y después de discutir, esta es una pregunta que es solo un ejemplo. La pregunta diría, ¿los hábitos alimenticios de nuestra clase están cumpliendo las recomendaciones dadas por las autoridades competentes? Fíjese que esto lleva a que pues hablemos de uno, pues cuáles son las recomendaciones de buenos hábitos alimenticios. Dos, cuáles son nuestros hábitos alimenticios. Tres, estos hábitos realmente se relacionan con las recomendaciones, etcétera, y ahí habría todo un conjunto de datos que tengo que buscar, todos los procedimientos, unas gráficas, podrían salir comparaciones entre los niños y las niñas, los de este salón con otro salón, porque también el profesor, luego de terminar de hacer el análisis en una clase, podría también preguntarle si eso pasa también en todo el colegio, si eso pasa en su familia, y entonces estaríamos trabajando ya no solo con una muestra de nuestro salón o nuestra clase o con los individuos de nuestra clase, sino también pudiendo comparar con otras poblaciones y de esa manera vamos a progresando, complejizando tanto el análisis como las muestras o los tipos de población con los cuales estoy trabajando. También podríamos, por ejemplo, comparar los resultados nuestros con lo que se haya dicho en un medio de comunicación, en un noticiero. Estos datos salen mucho en todas partes hoy en día. Se hablan de 52% de la población colombiana es obesa. ¿Bien? Y pues ese es un parámetro sobre el cual uno podría hacer una comparación para ver si en nuestra clase, en nuestra institución, en nuestro barrio, etcétera, ocurre lo mismo. Otro tema que es un problema que el profesor puede proponer a los niños pequeños, por ejemplo, es este que tengo aquí. Dice don Jairo, el señor del almacén ubicado a la salida del colegio, nos ha pedido su ayuda con una situación que no ha podido resolver. Él quiere hacer una donación de zapatos colegiales para los niños de la clase, pero no sabe qué tallas debe enviar. ¿Podrías ayudarle a don Jairo a tomar esta decisión? Si decides ayudarle, debes escribirle una carta en la que le digas qué tallas debe enviar, explicarle todo tu razonamiento y mostrarle las evidencias que tienes para tu recomendación. Recuerda escribirlo en un lenguaje sencillo para que don Jairo comprenda lo que hiciste. ¿Crees que el problema de don Jairo sería diferente si él quisiera hacer una donación para todo el colegio? Dice que aquí una parte pues muy importante es que los niños aprendan a saber pues cuáles son los datos que va a tomar y cómo los van a tomar. Si bien es cierto, aquí estamos hablando de las tallas de zapatos de una clase específica, el profesor debe fijarse que los datos sean recogidos de tal manera que estén todos, que no se repitan, que no falten, que los pueda trabajar luego para así aquí por ejemplo es poder describir pues cuál es la talla que más se usa, cuál es la que menos, cuántos más o menos debería entregar de tal talla y lo que finalmente estamos haciendo aquí es hacer un diagrama de barras. Por ejemplo, podría ser lo que resulte para que los niños le puedan responder esa pregunta, digamos, o esa inquietud a lo que aquí hemos llamado al señor Don Jairo. Cuando hacemos ya la otra pregunta, fíjense que lo que hacemos es que esto se haga un proceso de generalización, de inferencia para saber si esto pasaría en todo el colegio, ¿no? Y ahí iniciaríamos un nuevo proceso que puede ser también un nuevo proceso de ciclo de investigativo. Este es unos datos tomados del Banco Mundial, donde lo que se está planteando es una información pues escrita o mostrada
por unos gráficos que incluso hay un gráfico no tan tradicional y un gráfico que podría ser tradicional, pero aquí lo que más se requiere es que el estudiante pues lea la información que hay aquí. Fíjense que cuando hablamos que entre un cuarto y un tercio de los alimentos producidos para consumo humano se pierde o se desperdicia, pues ahí intentan desglosarlo y mostrar algunos datos que reafirman esto, pero incluso aquí, pues que el estudiante pueda entender qué significa eso de entre un cuarto y un tercio, qué es eso en cantidad, en expresión sobre los alimentos, ya empieza a proponer un ambiente donde se debe discutir el significado de estos datos que están puestos aquí. Una pregunta que el profesor podría decir es, a partir de esa información, ¿qué pregunta de investigación podría plantearse? ¿O qué se le ocurre hacer con esta información que hay aquí? ¿Qué nos dice esa información? ¿Por qué? ¿Cómo podemos comparar eso? ¿O cómo nosotros nos podemos comparar frente a esta información que hay acá? Mm, Y esto haría que un estudiante pues pueda ser capaz de interpretar la información que ya está codificada por quienes desarrollaron la investigación. También podríamos discutir aquí cómo creemos que hicieron esta investigación, cómo es que los que dan estos resultados trabajaron para conseguir esta información. Y es una manera diferente de ver el ciclo investigativo que no es exactamente a partir de los datos y la pregunta, sino poder interpretar cómo sería el ciclo de investigativo para llegar a estas conclusiones que llegaron. Eh, También podríamos hablar de unos problemas en los que claramente hay que tomar una decisión, que no necesariamente requerimos tomar los datos nosotros, pero que hay unos datos que ya se tomaron y se presentan en una información gráfica. Eh, Nosotros vemos allí este problema sobre los bombillos, que dice que en una experiencia de control de calidad se seleccionaron 20 bombillas cada una de tres marcas diferentes que se venden en un almacén. Mm, Tal vez uno de los ámbitos en los que la estadística se usa muy frecuentemente es en el control de calidad. Por eso este es digamos, un ámbito que quisimos poner y que hemos tratado de trabajar con los estudiantes en términos de que ellos finalmente son unos consumidores. Entonces tendríamos que tener algunos criterios para poder decidir qué se compra o no se compra. Obviamente un estudiante no va a hacer el control de calidad, pero podrá aprender a cómo es que se hace esos procesos en las empresas. Dice, las bombillas fueron encendidas y se registró el tiempo de duración en horas, desde el momento que se prenden hasta cuando se funden. En los tres diagramas de caja que sigue se presentan los resultados de la experiencia. Basándose en la información de las gráficas, argumente su decisión de comprar o no alguna de las marcas, en el supuesto de que los precios no varíen. Aquí, pues ustedes ven, son unos diagramas de cajas, obviamente hay unas distribuciones distintas. Para interpretarlos, tengo que reconstruir los datos, tengo que mirar ahí qué medidas estoy utilizando, o sea, qué es lo que me deja ver un diagrama de cajas, cómo se produce un diagrama de cajas. Y luego, pues obviamente, cómo tomo la decisión, a partir de qué. Por ejemplo, hablar de la variación. Ustedes ven aquí que hay variaciones distintas. También a partir del promedio, por ejemplo, a partir de la mediana. Y todo ello hace que el estudiante tenga que decidir cuál es el parámetro, cuál es el estadígrafo que le va, a partir del cual va a tomar la decisión y por qué. Seguramente hay unas decisiones, digamos, más afines a poder entender la variación, la distribución y cómo las medidas de tendencia central o la medida de tendencia central aquí, la media sea la más adecuada o no, pero eh, el estudiante ve cómo
A través de un gráfico reconstruyo los datos, pero además me sirve ese análisis que estoy haciendo para solucionar una pregunta, que en este caso la pregunta es ¿cuál bombillo debo comprar? Los argumentos que se espera que un estudiante dé aquí para decir por qué tomó una decisión o no son argumentos que deben incorporar los conceptos estadísticos, que deben incorporar la variación, la distribución, la media, el mismo gráfico, porque eso es lo que estamos aprendiendo también. O sea, no admitiríamos en este tipo de problemas de los que le he mostrado, pues argumentos como a mí me parece porque me parece más bonito o porque a mí me gusta la marca tal, sino que los argumentos deben estar fundamentados en características de la estadística. Em, quiero como, vamos un poco retomar en general lo que les he intentado mostrar. Y creo que una de las cuestiones importantes es que para lograr hacer la formación estadística de los estudiantes en dirección a que se vuelvan ciudadanos estadísticamente competentes, el uso de los ciclos de investigación nos permite realmente que se aprenda a ser competente estadísticamente participando de los procesos eh, de investigación estadística o de análisis de la información o de construcción de la información o de toma de inferencias sobre la, los datos que estoy tomando, etcétera. Es decir, nosotros tenemos que aprender a hacer estadística haciendo estadística. Y creo que eso es lo que es fundamentalmente el ciclo de investigación. Eh, también el hecho de que las preguntas, la resolución, hagan que estos conceptos estadísticos vayan apareciendo como herramientas útiles para resolver esa pregunta y no como temas que un profesor va a dar hoy. Si bien es necesario, obviamente, que aprendamos a calcular la media la usamos para algo, no solamente para hacer un cálculo. Aquí la usamos para poder dar razón de la distribución, de cómo es la distribución de una población, de unos datos que he tomado, si es el caso que yo la requiero o no, o cómo puedo mirar la variación alrededor de la media, etcétera. Entonces estoy hablando de la variabilidad de los datos. Eh, Hay, por supuesto, diversas estrategias de abordaje de la resolución del problema o de la pregunta de investigación que los estudiantes pueden hacer. Y eso genera pues mayor creatividad, pero también genera autonomía, porque los estudiantes finalmente deben mostrar qué hicieron, cómo pudieron llegar a la solución. Le repito, si bien puede haber unas soluciones, digamos, más complejas que otras, sin embargo, si el estudiante ha participado en el ciclo de investigación y ha hecho una trayectoria más o menos investigativa que le permita decir que sus resultados se apoyan en todos los análisis que ha hecho, pues el estudiante ha aprendido por lo menos a poder discutir un resultado de investigación hecho por él o hecho por otras personas. Eh, Hay hoy mucha discusión pues sobre si la escuela debe formar a los ciudadanos o no. Eso creo que para nosotros no tiene mucha discusión. La estadística no tendría sentido si no resuelve problemas del mundo de hoy y además es para eso que se hizo en últimas. Entonces nuestra relación, la cercanía de la escuela con la vida cotidiana se haría muy, muy fluida porque somos capaces de asumir problemas que hoy aparecen en el mundo como importantes, pues tanto para los ciudadanos como para los estados, pero también como para los estudiantes de un colegio, de una institución educativa, porque ellos también pueden abordar ese tipo de problemas, problemas como los problemas del ambiente, los problemas mismos de la ciudadanía, nuestros problemas sobre la violencia,
nuestros problemas sobre los alimentos, sobre la sostenibilidad, etcétera, son problemas que pueden tener una cara de tratamiento estadístico, pero también una cara de tratamiento interdisciplinario. Em, pues junto con lo que acabo de decir, pues si los problemas que se abordan para tratar en la estadística son problemas actuales, pues no tendremos que inventarnos los problemas ficticios que hoy están en todas las aulas o los problemas tradicionales, ¿no? Que entonces miremos aquí cuál es la distribución de la edad de los niños aquí y saber si hay tantos de tanta edad, sino que lo hacemos para resolver una pregunta en la que nosotros hemos participado. También esperamos que con esto se promueva el diálogo, el intercambio de argumentos, de justificaciones, de representaciones que permitan pues que la clase cobre un formato distinto. También pues el papel del profesor va a cambiar mmm, de manera importante porque pues esperamos que el profesor pues participe con los estudiantes pues como una persona que tiene pues mayor experticia pero que finalmente está participando con los estudiantes en la resolución de un problema o en la resolución de una pregunta. La tecnología puede ayudarnos en un ciclo de investigación de múltiples y diferentes maneras, tanto como el espacio donde podemos encontrar información, etcétera, pero también donde podemos analizar, donde podemos aprender, con lo que podemos presentar, etcétera. Es decir, todo ese ambiente de aprendizaje, si trabajamos a partir de ciclos de investigación, entonces lo podremos enriquecer y haremos que esto tenga mucho más significado para los estudiantes. Mm, Les dejo una pequeña, muy pequeña bibliografía de esto, pues hay mucho tema ya que está siendo tratado. Eh, ya hay, pues, existe todo lo de la, las asociaciones de educación estadística. En Colombia también ya hay un grupo que trabaja en la educación estadística, varios grupos de investigación y pues hay un interés importante porque realmente nosotros logremos que la formación en estadística vaya transformándose en el sentido en que yo he venido un poco mencionando.